Buenas tardes. Sabemos que es muy importante en este trabajo espiritual eliminar el ego. El ego son toda esa sumatoria de efectos que llevamos dentro de nuestro interior, los cuales lo podemos resumir con la palabra posilge: pereza, orgullo, codicia, ira, lujura, gula y envidia, y de ahí se desprenden todos los defectos que hay, que los grandes maestros dicen que son alrededor de 10.000 defectos y están distribuidos en estos 7 pecados capitales, como los llama el cristianismo, o los 7 demonios rojos de Set, como le dicen en la cultura egipcia. Entonces hoy vamos a hablar sobre una didáctica de reflexión, de meditación, que nos va a ayudar en la aniquilación del ego. Todas estas son enseñanzas del venerable maestro Samael Aun Weor, avatara de la era de Acuario, el cual es un mensajero del Cristo, de Dios, de la divinidad, para dejarnos nuevamente estas enseñanzas en esta época, así como hace 2000 años Jesús el Cristo dejó las mismas enseñanzas a sus apóstoles, discípulos en aquella época. Y uno de sus discípulos del maestro Samael Aun Weor, Fernando Moya, pues ha dejado esta información, la ha escrito. El maestro Samael deja estos pasos en los diferentes libros que él enseña o que él dejó como sabiduría. Entonces, pues vamos a empezar. Lo ideal es que uno debe estar en continua autoobservación para el autodescubrimiento del ego. A través de este sentido de la autoobservación, que es interactuar con nuestro ser, estar en autovigilancia de instante en instante como soldado en época de guerra, veremos aflorar los yoes, cualquiera de estos defectos. El autodescubrimiento y captura de uno de tantos agregados psíquicos, porque a los yoes se les llaman egos, agregados psíquicos, defectos, será motivo suficiente para entrar en meditación. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. En meditación asana se llama colocarse en una postura cómoda, en un sillón, una silla, con la columna recta o acostado, como él dice, donde se pueda lograr una relajación física y psíquica. El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda. Tercer paso: oración a la Madre Divina y al Ser, que son nuestros padres espirituales. Así como dice el tercer mandamiento: honrad a Padre y Madre, siendo Padre y Madre los más importantes, nuestro Ser y nuestra Madre Divina, que son a los cuales le debemos realmente la vida. Nuestros padres físicos fueron un instrumento, un vehículo para que eso se diera, pero nosotros estamos aquí es por nuestro ser y nuestra madre divina, Dios masculino, Dios femenino. Entonces, entrega total a nuestra madre divina y al Cristo íntimo, que es un desdoblamiento del ser. Mediante el diálogo interior, con toda nuestra calma y nuestro corazón, le pedimos para que nos apoyen en esta meditación de la muerte del ego, porque sin ellos es imposible la eliminación del ego. Nosotros hacemos lo posible, ellos hacen lo imposible. Cuarto,
Y aquí entra la práctica de reflexión, ejercicio retrospectivo y meditación. Retrospección para reconstruir la escena sin identificarse. ¿Cuál escena? Un evento durante el día en el cual el ego se manifestó. Reconstruir únicamente la última escena, comedia o tragicomedia con la ayuda de la clave sol. Sujeto, este personaje, la persona que estuvo, nuestra persona, objeto que estoy haciendo y lugar donde sucedieron las cosas, en donde el yo actúo. La retrospección tiene como finalidad la toma de conciencia de todas las actuaciones o acciones del pasado. Al realizar la retrospección en la meditación no pondremos objeciones a la mente, dejamos. Observamos el evento, recordamos, vemos sin identificarnos, sin criticar, sin juzgar. Estamos autoobservándonos para ser más conscientes de cada detalle que sucedió. Traeremos el recuerdo de las situaciones del pasado, desde el instante en el que se inicie la retrospección hasta el momento de la vida que nosotros deseemos. Cada recuerdo debe estudiarlo sin identificarnos con él. Sujeto, recordando siempre a sí mismo, vigilando nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones, acciones y otras tantas cosas. Objeto, no identificarse con el objeto, con la escena, con la situación. De la identificación se pasa a la fascinación y se olvida de sí mismo. Y la idea es estar en observación y luego se cae en el sueño de la conciencia. Lugar, uno debe vivir inconsciente. Cuando lleguemos a tal, uno no debe vivir inconsciente, uno debe vivir, si está haciendo una actividad, estar ubicado en lo que está. Cuando lleguemos a tal o cual lugar, debemos observarlo detalladamente, muy minuciosamente y preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy yo aquí en este lugar? Quinto paso. Centro de gravedad en cuál de los cinco centros de la máquina humana habita el ego. Mediante el análisis psicológico, indagar, intuir con exactitud matemática cuál de los cinco centros es el centro de gravedad, guarida o lugar donde habita el yo, e investigar con qué centros o nivel polifacético tiene vínculos. Debemos explicar o entender que nosotros somos una máquina de funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos cinco centros, aquí los vamos a explicar. El centro de gravedad del intelecto se encuentra en el cerebro, el que nos permite pensar y lo que normalmente hacemos, razonamos, analizamos. El centro de gravedad de las emociones radica en el plexo solar. El centro de gravedad del movimiento está situado en la parte superior de la espina dorsal. El centro de gravedad del instinto hay que buscarlo en la parte inferior de la espina dorsal. El centro de gravedad del sexo es claro que tiene sus raíces en los órganos sexuales. Es lamentable que los cinco centros psicofisiológicos del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, porque eso es lo que somos nosotros, animales intelectuales, en la medida que estemos alimentando los defectos. Cuando eliminemos los defectos de nuestro interior, y ya no pensemos, no sintamos, no actuemos, no reaccionemos con el ego, seremos verdaderos hombres. Antes seremos animales intelectuales. Estén absolutamente controlados por esa legión de yoes diablos que toda persona lleva dentro. Somos máquinas controladas por egos, marionetas. Entonces somos seres posesos. Posesión, ver si el ego tomó posesión del verbo, la mente y los actos. Cuando el defecto toma mando de nuestra máquina, cerebro, sentidos, emociones, acciones, reacciones, definir por cuál de los vehículos de expresión, pensamiento, palabra, acción y reacción se expresa el elemento psicológico, el defecto. Hacernos conscientes de cuándo, cómo y por qué se posesiona de nosotros el yo.
¿Hasta dónde es capaz de tomar control el ego de nosotros mismos? Si tomó posesión de la mente, del verbo, si tomó el control total de nuestros sentidos y acciones, como cuando uno le da esa locura total, hablando, reaccionando, actuando, peleando. ¿Sí? Causas externas, evaluar las causas externas que provocaron la salida del ego. Definir con exactitud meridiana qué yo es del esposo, la esposa, la pareja, los hijos, la familia, los amigos, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, situaciones, eventos, cosas, comportamientos de otros, hacen aflorar como imán al ego que llevamos dentro. Concientizar que estas causas externas son el maravilloso espejo donde podemos vernos tal como somos. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y varias influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. Por eso es muy importante estar en autoobservación. Si algo nos incomoda de alguna persona que está a nuestro alrededor, es una gran oportunidad para autoobservarnos y cuál es el ego que se manifiesta. ¿Cómo sabremos cuándo hemos eliminado el ego? Pues cuando las personas hablan, actúan, dicen, sienten y y ante eso no reaccionamos porque ya el ego no está. Paso 8. Causas internas que provocaron la salida del ego. Cuando el ego sale de nuestros trasfondos, cuando el rasgo aflora, cuando los yoes afines, efigies, acabamos de efigies mentales, representaciones mentales, apetitos, ansias, deseos, inhibiciones, recuerdos, etcétera, surge que yoes causas las provocaron a manifestarse. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y varias influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. Evaluar que cuando ese ego se manifestó en esa situación, ¿qué daños causamos al exterior? ¿Qué daños causa el yo al tomar posesión de nuestra máquina y al hacernos actuar como bestias hacia la pareja, hijos, familiares, compañeros de trabajo, sociedad, animales, etcétera? Traer a juicio los daños que ocasiona la conciencia y los beneficios que traería a nuestra vida la aniquilación del defecto que está juzgando. Es interesante ver que cuando uno se manifiesta con ese ego, bueno, si uno causa ese daño, visualizar cómo sería ese evento, esa escena, si uno no hubiera reaccionado. Eso le va a ayudar a uno a ir tomando conciencia de la importancia de no alimentar el ego, de sacar ese elemento inhumano y bestial y diabólico que llevamos dentro. Paso 10. Daños que causamos al interior. ¿Qué daños causa nuestra alma condicionada dentro del mismo ego y a nuestra esencia no condicionada a nuestro propio ser? Estancamiento, descenso del nivel del ser, impedimento en el desarrollo espiritual, pérdida de la memoria, trabajo, más karma, dolor, sufrimiento, fortificación del ego, etcétera. Haz de cuenta en la medida que sigamos alimentando cualquiera de esos defectos que llevamos dentro de nuestro interior u otro que generemos nuevo, pues más karma y por lo tanto
Karma es violar una ley divina porque estamos actuando con defectos, por lo tanto, nos espera en un presente futuro más dolor y sufrimiento. Esa es la única manera de eliminar el karma, no alimentando más el ego y eliminarlo totalmente de nuestro interior. Entonces, volver a reflexionar, traer a juicios los daños que ocasiona el alimentar ese ego a la conciencia y los beneficios que nos traería a nuestra vida la aniquilación total de ese defecto que se está juzgando. Paso 11. El poder de la bestia, observar la fuerza venenosquiriana del ego, es decir, que con qué tanta potencia y fuerza ese ego se manifestó. Hacernos conscientes mediante la reconstrucción de la tragicomedia de la escena, de la intensidad de fuerza venenosquiriana con que se expresa la bestia, es decir, el ego. Ver su forma, tamaño, intuir su peligrosidad, poder, capacidad de acción, etcétera. Analizar a qué leyes, círculos infernales pertenece, captando su más íntimo poder, fuerza y energía venenosquiriana con la cual condiciona nuestra fracción de alma. Los sujetos lunares que quieren autorrealizarse íntimamente a base de abstención sexual, lo único que consiguen es cargarse de vibraciones venenosquirianas terriblemente malignas. Esta clase fatal de vibraciones producen fanatismo externo en alto grado y cinismo experto. Por eso nos mandaron hombre y mujer. Es muy importante llegar a tener una pareja con quien practicar magia sexual. Luego abordaremos este temas a más profundidad. Bueno, mientras que no haya una pareja, traten de hacer ejercicios de respiración para que esa energía sexual fluya por todo el cuerpo, por todos los átomos del cuerpo. Pero porque si uno no hace ejercicios de respiración y esa energía sexual no fluye, eso se va acumulando y va a ser más fácil. Eso nos va a impulsar a alimentar el ego con mayor facilidad. Por lo tanto, se van generando vibraciones venenosquirianas. Por eso el que se abstiene o aborrece el sexo, la posibilidad de avanzar espiritualmente, cero. Listo. Paso 12. Estado físico, moral y espiritual como nos deja el ego después de actuar. Evaluar en qué estado físico, moral y espiritual en qué nos deja el ego, nos deja después de actuar el ego, agotamiento, estrés, nerviosidad, debilidad, alteración emocional, desquiciamiento moral, dolor, arrepentimiento, agotamiento mental, etcétera. Si uno se da cuenta, cada vez que uno alimenta un ego, uno queda cansado, irritado, bravo, enojado. Entonces, sí, de evaluar eso, porque entonces, mira, ahí estamos perdiendo. El ego nos quita energía y por eso es que nos enferma. La vanidad herida causa espantoso sufrimiento, mas el orgullo herido puede causar la muerte. Cuando la vanidad y el orgullo se unen, pueden realizar monstruosidades para que reflexionemos del tema. Paso 13. Canción psicológica que justifica el ego. ¿Por cuánto tiempo después de manifestado el defecto psicológico quedó resonando? ¿Durante qué tiempo quedó el recuerdo de la cena? Si la canción psicológica se vuelve obsesiva o es intermitente. Sentirse incapacitado por falta de educación intelectual, no sentirse capaz para iniciar la transformación radical, andar con la canción psicológica, nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar, o nunca puedo, o esto es imposible. Claro, porque el ego lo deja a uno pensando negativamente. Entonces, por eso hay que no alimentarlo más. Obviamente que esto es un proceso. En la medida que uno vaya poniendo, vaya haciendo este ejercicio
que estamos presentando todos los días antes de acostarse le va a permitir a uno cada vez ser más consciente del ego que se manifiesta, de los daños que nos causa, de los beneficios que nos podría generar si no lo alimentamos. Y poco a poco los vamos eliminando. Paso 14. Efectos y nuevas causas más complicaciones y problemas. Pues en la medida que uno alimente el ego todos los días, pues más problemas y complicaciones va a tener uno en los siguientes días o en los próximos meses. ¿Qué efectos y qué nuevas cosas concretas se crearon al actuar de tal o cual manera ese yo? ¿Qué complicaciones y qué problemas nos creó el defecto psicológico? He ahí el poder de la fascinación. Se olvida de uno de sí mismo y entonces sueña y soñando hace cosas muchas veces completamente absurdas. Cuando uno se fascina, fantasea, ¿no? Pues uno resulta haciendo cosas a veces que nada que ver con el beneficio espiritual. Después de que pasa el sueño viene la vergüenza y los problemas. Es necesario que el estudiante gnóstico no se deje fascinar por nada. La palabra gnosis significa sabiduría de los misterios divinos que busca la regeneración del ser humano. Entonces, todo este conocimiento lo que busca es que salgamos de esa ignorancia, de esa degeneración en la cual estamos sometidos por haberla alimentado por muchos años y por muchas vidas anteriores, el ego. Entonces, es la tabla de salvación como en una época Moisés dejó los 10 mandamientos. Esto es otra forma de ver los 10 mandamientos. Si uno se pone a evaluar los 10 mandamientos, no matar, no robar, no adulterar, no mentir, se está diciendo, oye, no alimente el ego. ¿Listo? Paso 15. Comprensión del ego, reflexión para asir su hondo significado. Debemos reflexionar para la comprensión. Si ya comprendimos el yo psicológico actuante que analizamos en esta meditación reflexiva, debemos asir, es decir, profundizar y capturar sus manifestaciones en otras facetas, manifestaciones y representaciones a través de la reflexión. Necesitamos reducir el yo a polvo cósmico y esto solo es posible a base de comprensión de fondo y con ayuda de la divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros poderes mágicos, que es la misma Dios femenina, o María, Maya, Isis, Ramío, Estela Maris, como la llaman en las diferentes culturas. Porque Dios femenina, la Madre Divina, cumple esa función, es la que es la parte de la divinidad que nos ayuda a eliminar el ego. A ella debemos pedirle que nos elimine el ego autodescubierto y autocomprendido, porque si no hacemos todos los pasos, entonces no vamos a poder comprender al ego a fondo. Entonces, nuestra Madre Divina, al pedirle que nos elimine el ego, ella solamente nos va a eliminar el ego en el nivel que los comprendamos. Y el ego se mete en nuestro subconsciente en 49 niveles. Entonces, por eso es importante cada vez comprenderlo, autoobservarnos para comprender cada vez más detalle, para que los podamos eliminar en esos 49 niveles de la mente que están en nuestro subconsciente. Autodescubrimiento del yo causa. El yo causa es la mala voluntad del ego. ¿Por qué? Porque un ego se manifiesta, ¿cierto? Reaccionamos con mal genio o con agresividad. Pero ¿cuál fue el yo raíz que hizo? Pudo haber sido el egoísmo, los celos, la inconstancia. Entonces, todo ego se manifiesta porque otro internamente es el que hace que éste se manifieste. Si uno elimina el yo causa, que es la misma mala voluntad del ego, se va el yo causa y se va los yoes que éste
del cual de este se desprende. El autodescubrimiento, el yo causa específico que originó la manifestación del agregado psicológico. La revelación del yo causa flora del minucioso trabajo anterior, escalón por escalón, y suplicando a la Divina Madre y al Cristo para que en esta parte del trabajo nos lo muestre. No es tan fácil verlo al principio, sino de tantas autoobservación y de este ejercicio retrospectivo de meditación, vamos a ir identificando a fondo ese yo causa que es la mala voluntad del ego. Esto es con la práctica, a veces no es tan fácil con una sola vez. En este caso concreto, el yo causa que originará tal error solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricos muy especiales. Es muy importante que cuando uno habla de la palabra arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento sincero, por eso decía Jesús, todas las puertas están cerradas menos una, el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero es cuando uno se compromete ante la ley divina porque acepta que alimentó tal defecto y todo eso que se dañó externamente, internamente, y se compromete a no alimentarlo más. Pero si uno se arrepiente y a la semana, a los 3 días, a las 2 semanas, vuelve y alimenta el ego, pues ahí no hay nada de arrepentimiento. Antes que hay más deudas con la divinidad, porque usted se comprometió a algo, incumplió su palabra. Entonces, más karma por pagar. Paso 17. Arrepentimiento para que aflore el Kaom interior, que es la voz de la conciencia. La palabra Kaom, voz de la conciencia. Por eso es que a veces uno siente remordimiento de conciencia, como que algo le hace caer cuenta. Es esa parte divina que nos ayuda a caer en cuenta que estamos haciendo algo mal. A esta altura de la meditación aflorará el caón interior, la voz de la conciencia que hará brotar la chispa del arrepentimiento, el anhelo sincero de liberarnos, de emanciparnos de esa inútil vestidura que nos condiciona, despertará el anhelo de la liberación a nuestra esencia, condicionada dentro de dicho defecto psicológico. La desintegración de tales o cuales errores en nosotros no es cuestión meramente intelectual. Hay que pasar a veces por grandes crisis emocionales. Se necesita del supremo arrepentimiento, del supremo dolor. Paso 18. Negocio con los señores de la ley a través del Cristo íntimo y nuestra Madre Divina. A. Invocar con nuestra esencia a nuestra Madre Kundalini, a nuestro Señor el Cristo íntimo. B. Suplicarles que a través del policía, del karma y el ángel de nuestro Padre, Yehú, que es una divinidad superior a nuestro ser, capturen del centro que pertenece esa esencia embutida dentro de ese yo y lo extraiga de dicho centro y seamos presentados ante Anubis y los 42 jueces del karma. En la quinta dimensión, ¿sí? En el mundo astral superior existe un templo de justicia, que es donde está el libro de la vida de cada persona. Todo lo que hemos hecho en vidas anteriores y en esta. Entonces, ese palacio de justicia divina lo dirige la divinidad, el señor Anubis, y tiene 42 jueces del karma, que son los que están diciendo, bueno, a este tiene que pasarle tal situación porque nos debe o bueno, esta persona está haciendo buenas obras porque esa es otra forma de uno ir condonando todo ese karma, hacer el bien, hacer buenas obras, buenas acciones para que no le cobren a uno todo lo que debe. Entonces aquí a través de esto pues estamos presentando a través de nuestro ser, a través de esa divinidad Yehú, que esa esencia, mire, esa virtud que está embutida en los yoes, quede libre porque estamos eliminando el ego.
El juicio con lágrimas en el alma y los ojos, con ansiedad y angustia infinita, imploramos perdón y arrepentidos de corazón pedimos misericordia y perdón por haber creado al demonio que nos condiciona, es decir, ese imploramos también perdón al ser, porque cada vez que alimentamos el ego, nos alejamos de nuestro ser, que es nuestro Dios interior. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Uno es el que se aleja porque le hace caso al ego. El ego es el que nos aleja. Entonces, si queremos volver al Padre, a la divinidad, dejemos de alimentar todos esos defectos que llevamos dentro de nuestro interior. Imploramos al Cristo y a nuestra Madre, Madre Kundalini, realicen los respectivos negocios con la ley para que el disco del destino y el disco del león de la ley giren a nuestro favor y se decrete por la ley de Anubis la aniquilación radical de esta inútil vestimenta fría y fantasmal en la que se encuentra mezclada nuestra fracción de luz. Y que tu ángel Yehú los persiga y arroje a las tinieblas inferiores. Yehú puede además perseguir y arrojar a los demonios rojos de Set al caos. Sabemos que los demonios rojos de Set son todos esos defectos que llevamos en nuestro interior al caos, a los infiernos atómicos, porque si no lo hacemos así, se nos van a acabar las 108 existencias a las cuales tenemos oportunidad de aprender y eliminar el ego y pues si no hacemos este trabajo de eliminación del ego nosotros conscientemente, si no lo hacemos a las buenas, pues nos iremos nosotros con ego a los infiernos y volver a empezar el proceso. Solo el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios con los señores de la ley pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales que en una u otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables, el ego. Paso 19. Imaginación y voluntad para la aniquilación. Traer la imagen del demonio a la imaginación, es decir, ese yo que afloró, ya sea un defecto de la lujuria, de la pereza, de la ira, de la codicia, de la gula, de la envidia. Traemos intencionalmente el demonio pecador que vamos a aniquilar a la imaginación. Lo visualizamos con gran conciencia y voluntad. Identificamos a la fracción de esencia que va a ser liberada dentro del espíritu inmundo. Es decir, si vamos a eliminar algún defecto de la ira, pues va a quedar en nosotros tranquilidad, serenidad. Si vamos a eliminar algún defecto de la lujuria, va a quedar en nosotros ese amor puro, esa castidad, ese amor impersonal. Rotulándola con su nombre correctamente, impulsividad, egoísmo, celos y cómo se llame ese defecto que identificamos, ya sea pureza, amor, castidad, en el caso de la virtud, pues visualizando también la virtud. Traer la imagen, forma y figura a nuestro entendimiento del espíritu inmundo que nos personifica. Clave acá, tener claro el defecto que vamos a eliminar y visualizar la virtud que va a emanar cuando ese defecto sea eliminado. Y hacemos la siguiente oración. Oh luz de luces en el cual he tenido fe desde un principio, mi madre Kundalini, te pido en el nombre del Cristo me liberes de esta cárcel inmunda. Yo pecador me confieso ante Anubis y los señores de la ley de haber sido el creador de este defecto, mas hoy arrepentido con mi alma y mi corazón, imploro su aniquilación. Aniquilación del ego con el fuego erótico activo a través de la Madre Divina. Bueno, la única energía capaz de eliminar un ego totalmente
y volverlo polvareda cósmica es la energía sexual. Por eso es muy importante los ejercicios de respiración y eso es lo que se llama transmutar la energía sexual porque la energía empieza a subir. Imploramos a nuestra madre Kundalini Eros. Eros significa amor en mitología. Y al Cristo decapite, queme, desmembre, desintegre y reduzca polvo cósmico tal o cual ego dentro de nosotros mismos y cantamos el mantra Krin, es el mantra de la aniquilación. Krin. Usando su sonido ya como espada decapitadora, ya como lanza que nos traspasa el corazón, ya como fuego incinerador que desintegra ese defecto que queremos eliminar. El hombre, en pleno coito químico, debe ayudar a su mujer tomando los agregados psíquicos de ella como si fuesen propios. La mujer debe tomar los agregados psíquicos del hombre como si fuesen de ella. Así las fuerzas positivas, negativas y neutras se dirigirán contra cualquier agregado debidamente unidas. Esa es la clave para desintegrar los agregados psíquicos. El mantra o palabra mágica que simboliza todo el trabajo de magia sexual es Kri. En este mantra debe emplearse una gran imaginación, la cual obra directamente sobre Eros, actuando éste por su parte a su vez sobre la imaginación, insuflándole energía y transformándola en fuerza mágica para ponerse en contacto con la móvil potencia universal. El practicante percibe diversas imágenes, mas ante todo se le revela su divina madre adorable con la lanza sagrada en su diestra, peleando furiosa contra aquel yo diablo que personifica tal o cual error psicológico que anhelamos destruir. Haz de cuenta que cuando se habla del diablo son todos esos yoes, egos que llevamos en nuestro interior. Entonces, mientras que nosotros alimentemos el ego, pues somos diablos, somos hijos del diablo, no hijos de Dios. El practicante cantando su mantra en Krim fija luego su imaginación, su translúcido en el elemento fuego de tal modo que el mismo se sienta como llama ardiente, como flama única, como hoguera terrible que incinera al yo diablo, que caracteriza al defecto psicológico que queremos aniquilar. Así es que se elimina un ego. Bueno, si no hay una pareja y habla, ahí hay una parte donde habla que el hombre y la mujer, eso es cuando se está practicando el acto sexual con amor, con la finalidad de eliminar el ego, eso es lo que se llama magia sexual. Ya si alguno de ustedes quiere profundizar en este tema, pues un tema bastante también ya profundo, pues me escribe y hacemos una sesión de explicación al detalle. Mientras que uno no tenga pareja, uno hace esta práctica y pide que con su energía, con solo su energía sexual, vocalizando el mantra Krin, que es el mantra para generar un fuego aniquilador del ego, pues va eliminando el ego. Lo que sucede es que mientras que uno no tenga pareja y uno solamente haga este ejercicio como soltero o soltera, solamente puede eliminar un ego máximo en un 40, 30, máximo un 50%. En pareja, si los dos se enfocan en eliminar un ego, los dos al mismo tiempo sí se puede eliminar el 100%. Por eso hablábamos anteriormente, el que detesta, el que aborrece la parte sexual o no quiere tener una pareja porque le ha ido mal pues son cosas que tenía que vivir, pero esa es la única manera de redimirnos y de eliminar el ego. No hay otra manera. Paso 21. Aniquilación del triple poder y la mala voluntad. Ya hablamos que la mala voluntad es el yo causa del ego que se manifestó. El triple poder son tres fuerzas, tres furias, que se llama el demonio del deseo,
el demonio del sexo y el demonio de la mente. Es decir, cada defecto tiene un deseo, una mente y un sexo, es decir, una energía negativa, ¿sí? Que nos quita energía en esa parte. Aniquilar el sexo, el deseo, la mente y la mala voluntad del ego. Entonces, aniquilación del sexo del ego. Por el Cristo, Madre mía, aniquila el sexo de este ego y cantamos el mantra Krim. Aniquilación del deseo del ego. Madre Kundalini, Cristo Santo, reduzcan a polvo cósmico el deseo de este ego. Y cantamos el mantra Krim. Aniquilación de la mente del ego. Bendita Madre, con tu espada flamígera incinera la mente de este ego y cantamos el mantra Krim. El tercer triple poder, mente, deseo y sexo, se tornan independientes y perversos. Mente, deseo y sexo con la caída de la degeneración animal se vuelven terriblemente perversos. Cuando el tercer triple poder emana de su poder en él, todas sus milenarias purificaciones, todo se torna diferente. Aniquilación de la mala voluntad. Es el yo causa del ego que estamos aniquilando. Cristo íntimo, Virgen de la Luz, aniquilen el yo causa, la mala voluntad de este ego, con su triple poder, y cantamos el mantra Krim. En este caso concreto, el yo causa que originará tal error solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricos muy especiales, como lo explicamos anteriormente, que es que uno invoca a Yehú, el Padre de nuestro ser, y va a hacer negocios y se arrepiente totalmente ante el Señor Anubis y los 42 jueces, como está explicado anteriormente. Pasos 22, el último paso. Aniquilación del germen, que es que ese ego deja unos gérmenes, unos parásitos, unas larvas que nos chupan energía en nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo astral. Las cintas teleoginoras, que es lo, por eso es que nuevamente estamos recordando esos sucesos negativos. Por eso es que nos cuesta no pensar en el pasado, en esos eventos difíciles, porque fue donde el ego se manifestó de alguna manera. La energía venenosquiriana, ese poder que sí tiene ego de someternos y la personalidad del ego, es decir, esos hábitos de vida que alimentan el ego. Por eso es muy importante tengan hábitos saludables de vida que no alimenten el ego, porque si uno quiere eliminar el ego y sigue viendo películas de lujuria, de violencia que alimentan la ira u otros, pues cuando va a eliminar el ego, está ahí todo el tiempo. Aniquilación del germen causal con su sello y su lazo negro. A continuación suplicamos al Cristo y a mi Madre Divina, suplico eliminen el germen causal con su triple poder y su sello y su lazo negro que dio vida al yo causa. Y cantamos con la intención de automutilación el mantra Krim. El día en que ustedes hayan aniquilado el ego en su totalidad, lo último que deberán aniquilar es que los gérmenes del ego. Muerto el ego, quedan los gérmenes. Son terriblemente malignos. Esos gérmenes también deben ser desintegrados, reducidos a polvo, a cenizas. B. Aniquilación de las cintas teleoginoras. Posteriormente suplicamos una vez más, Devi Kundalini Eros, Cristo íntimo, aniquilen todas las efigies y representaciones mentales de este ego, desde yo y toda la película vivida a través de él, con sus cintas teleoginoras, cantando el mantra Krim, quemándolas con el fuego del Cristo y la serpiente. Y así es que va a ir despertando
La serpiente que tenemos, la serpiente Kundalini, la que está enroscada 3 veces y medio en el coxis, el verdadero fuego sagrado. Y ahí quedaremos en la medida que vayamos poniendo esto en práctica y logremos llegar a eliminar el 100% de nuestros defectos, seremos maestros, maestras, seres resurrectos. Esta es la clave del elixir de la larga vida, la eterna juventud y volvernos maestros como lo fueron Jesús, Buda, Krishna, Samael aún peor, Juana de Arco y así muchos iniciados e iniciadas. Empero, el delito proyectado continúa en el Akasha, como una película hasta que aniquilemos las cintas teleoginoras. En las cintas teleoginoras el delito es siempre visible y tangible. Aniquilación de la energía venenosquiriana. Explicamos. Al fuego del Cristo y al poder de la serpiente ígnea y de su esposo Eros, el Espíritu Santo, le rogamos desintegren radicalmente la energía venenosquiriana que ha inyectado este ego, cada que condicionó nuestra alma. Cantamos el mantra Krim. A través de muchos años de observación y experiencia, hemos podido comprobar que las tenebrosas vibraciones venenosquirianas tienen el poder de despertar el abominable órgano pundartiguador. Las vibraciones venenosquirianas son terriblemente malignas. El órgano pundartiguador está en la base de coxis. Ustedes se tocan ahí, hay un pequeñito hueso. Esa es la base donde habitan todos los egos y cada vez que alimentamos el ego, ese órgano va, se fortalece y por lo tanto cada vez es más difícil eliminar el ego toma más posesión de nosotros. Aniquilación de la personalidad con todo y sus átomos malignos. Madre mía Kundalini, con tu Hijo el Cristo y poder de Eros, el Espíritu Santo, aniquilen los átomos de la personalidad y la personalidad que nos personifican este ego. En el umbral del santuario del templo, los maestros presentan al iniciado un libro en el cual están escritas todas las leyes de la Madre Divina. Ante este libro muchos retroceden llenos de terror al saber que tienen que aniquilar su personalidad, hábitos de vida. El yo de muchos maestros ya no quiere posiciones políticas, pero quiere posiciones espirituales, cosa como líder y pelea por altas posiciones jerárquicas dentro de escuelas, logias y movimientos espirituales. Tenemos que acabar con el proceso del yo y con la personalidad para tener derecho a ser seres divinos. Tenemos que acabar con la individualidad para tener derecho a recibir la corona de la justicia. Conclusión. Debemos tener conciencia que la fracción de esencia liberada durante la aniquilación budista, es decir, la aniquilación del ego, estos 22 pasos, por ley de imantación divina a través del gran conciliar, el Espíritu Santo y el gran integral, el Cristo íntimo, regresa a integrarse con el porcentaje de alma no condicionada. Y así en paciencia lograremos recuperar nuestra alma. Esta es la finalidad de cada existencia que tengamos, terminar de recuperar nuestro 100% de alma. No se les olvide, alma, conjunto de virtudes, valores, dones, facultades y poderes divinos que debemos tener. A eso venimos, para eso estamos en este plano físico. Que lo material nos sirva para, como un sustento, una base para el estar bien materialmente, es para que nos quede más tiempo para avanzar espiritualmente, pero que no lleguemos a ese nivel de codicia, porque a veces uno puede estar bien materialmente, pero quiere más. Entonces, ¿cuándo le va a sacar tiempo a lo espiritual? Que haya un equilibrio entre lo físico, lo material, pero la prioridad es lo espiritual, porque a eso es lo que vinimos
Y si no, si nosotros no aniquilamos el ego con nuestra decisión, pues en el mundo los infiernos nos aniquilarán el ego con mayores sufrimientos que los que actuales estamos viviendo. Y tener un poderoso, cuando uno empieza a eliminar el ego, empieza a tener un poderoso centro crístico de conciencia permanente. Es cuando uno se le facilita vivir el instante en instante, ya no hay proceso de razonamiento, porque el que razona por no es el ego, proviene de uno, de su ser, intuición, clarividencia, telepatía. Y ya uno canaliza totalmente la información de la divinidad, y es un ser perfecto y resurrecto. De esta forma, gradualmente, con la muerte del yo, iremos recuperando nuestra conciencia dentro de las entrañas del abismo, de los yoes demonios y perversos que cargamos dentro. Esta técnica deberá aprenderse de memoria y aplicarla diariamente por el resto de su existencia si queremos despertar conciencia. De lo contrario, no hay otra forma de eliminar el ego. Y si no eliminamos el ego, estamos condenados a los infiernos después de que se nos acaben las 108 existencias. Así los misioneros y misioneras podrán enseñar psicología gnóstica, psicología que busca la regeneración del ser humano con conocimiento de causa. Espero que esta información les sea muy útil, productiva. Sabemos que es bastante exigente, pero bueno, lo importante es ir empezando y poco a poco ir subiendo el nivel. No es fácil, pero aquí está la clave para el despertar de la conciencia, que consiste en eliminar el ego, transmutar la energía sexual para ir creando cuerpos solares, una estructura interna sólida de voluntad de acero y sacrificio por la humanidad. En la medida que ustedes vayan avanzando, orienten a otras personas en este camino, porque entre más uno ayude, más recibe. Entre más sabiduría uno transmita, de acuerdo a lo que iba aprendiendo, más sabiduría le va llegando. Bueno, les deseo una excelente semana.